Bunkeros, ¿cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Soy Janet Vázquez. Esto es su programa Búnker Informativo, en donde hablamos de todo y para todos y temas políticos, temas económicos, temas de seguridad, de salud, de medio ambiente y mucho, mucho más. Pero aquí les traemos a los mejores invitados para que sean ellos mismos quien nos cuenten cómo van las cosas, qué es lo que sucede, qué están haciendo, en qué están trabajando y también, por supuesto, en la política que ahora se está poniendo muy interesante de cara al 2024. Hoy nos acompaña la diputada del PRI en Jalisco, Verónica Flores, con quien vamos a dialogar de su agenda legislativa, el trabajo que está realizando desde el Congreso del Estado y, por supuesto, también que viene para el 2024. Ahí el tema político desde su partido y cómo se están acomodando las piezas del ajedrez. Así que bienvenidos, esto es su programa Búnker Informativo. Diputada, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Espero que no sea la primera vez que viene a su programa Búnker Informativo, sino que nos acompañe en más ocasiones. Hombre, muchas gracias, Janet, por esta entrevista, por este espacio. La verdad es que es una oportunidad que nos brindas para platicar con tu auditorio y que conozcan qué es lo que hacemos los diputados, qué estamos pensando, qué viene, etcétera. Entonces, estoy a tus órdenes. Abogada con una amplia trayectoria también desde el PRI, ha estado en diferentes cargos importantes e interesantes que ya nos va a estar platicando. Pero, ¿cuál es el balance que hace de su trabajo legislativo ya más de 2 años que lleva en esta diputación? Bueno, mira, quiero decirte que ha sido muy interesante el trabajo que he estado presentando en conjunto con mis compañeros, y hay iniciativas que además son individuales, y yo he estado insistiendo mucho en el tema de seguridad. Yo he presentado iniciativas que tienen que ver con el tema de seguridad, la comparecencia de los mandos, la comparecencia de quienes son los responsables para que nos expliquen qué está pasando. Presenté una iniciativa el año pasado que tiene que ver con, se llama Fondo de Orfandad para hijos e hijas de policías caídos en cumplimiento de su deber, policías municipales. Tú no sé si sabes, Janet, que en Jalisco aproximadamente el 95% de los municipios del estado, sus policías no tienen algunos ni seguro social. Algunos Sí, ganan unas cantidades ínfimas de 6-8 mil pesos al mes y no tienen prestaciones. Y que el día que fallece un policía, el día que desaparecen un policía, y que es obviamente temas inherentes a su trabajo, la familia se queda en completo estado de indefensión. No cuentan con un seguro que pueda decirles a la viuda, a los hijos, aquí tienes para que compres una casita, para que tengas para sobrevivir, en tanto encuentras de qué manera resolver tu futuro. Y eso me parece que es una situación muy terrible, injusta, porque quiero decirte que el año pasado murieron 22 policías, ¿te imaginas? En este 2023, con el comandante asesinado Flores Amezcua hace 2 días, se cumplen 20 policías asesinados en Jalisco en este año. O sea, la cifra casi va a ser la misma. La misma que el año anterior. Así es. Es terrible. Es terrible. Ya, sí, mira, sabemos que arriesgan su vida, pero ya cada vez hay menos personas que quieren ser policías por lo mismo, porque no tienen la seguridad o no tienen la garantía para su familia. Así es. O sea, eso es terrible. Mira, ¿el fondo de qué consiste? Que el gobierno del estado, aparte de una cantidad 30, 40, 50 millones de pesos que le han invertido al Canelo, le han invertido a Checo Pérez, que yo estoy de acuerdo, muchachos talentosos, jaliscienses, tapatíos, pero ese fondo que esté en una bolsa, en resguardo de la Secretaría de Hacienda, para que el día que ocurra un hecho lamentable como ocurrió el año pasado en Santa María del Oro, en El Salto, en otros municipios, el gobierno del estado a través de ese fondo pueda de alguna manera indemnizar a la familia y decirles aquí está. A ver, Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, no sé qué otro municipio más, Tlajomulco probablemente, serán los únicos municipios que tengan a sus policías con un seguro de vida. Los demás no lo cuentan. Entonces es una situación tremenda. Y te digo, ese fondo, ojalá que no lo utilizáramos. Ojalá que ese dinero estuviera ahí intacto.
pero necesitamos darles garantías a las familias. Sí, que exista esa así bolsa. Es. Por ejemplo, tú te imaginas a los hijos de este señor que acaban de asesinar. Ellos eran huérfanos ya de madre. ¿Qué le vas a decir a un niño de 13, 15 años que ahora le arrebatan a su papá? O sea, son cosas terribles. La verdad es que ya no sales con tranquilidad a ningún lado, porque no hay zona segura, ¿eh? Si es una zona top, una zona exclusiva como Andares, pasan las cosas. Si te vas a Miravalle, pasan las cosas. Si te vas a Oblatos, pasan las cosas. Si estás en el centro, o sea, donde quiera. La verdad es que la situación es crítica. El gobierno federal no ha asumido su responsabilidad. Hace falta que el gobierno del estado también se siente y que hagan cosas. A ver, en esta situación de este policía, ¿dónde está el C5? ¿Dónde están los cientos de millones de pesos que se han invertido para las cámaras de vigilancia que no sirven para nada? O sea, por el amor de Dios, ¿en dónde estamos? Sí, el video que hemos visto en las redes sociales no es de estas cámaras de videovigilancia. No, es de los lugares interno. Es interno. No son las cámaras de videovigilancia del estado ni del municipio. Además, una cosa que me sorprende a mí, Janet, y te lo digo con mucha preocupación. Observen el video, la destreza con que las mujeres desenfundan las armas y la frialdad con que asesinan al elemento policíaco. Sí, es terrible. Esto te habla de una descomposición social terrible. O sea, ya no solamente los hombres, las mujeres. Sí, las mujeres que antes estaban ajenas a todo esto, al crimen, a meterse en todo. Sí, o sea, tú te imaginas, o sea, tú llegas y asesinas a una persona y sigues por la vida como si nada. A ver, lo más tremendo es que pasen cosas y no pase nada. Que el gobierno federal y estatal quieran ocultar cifras de desaparecidos, de personas fallecidas, de asaltos. O sea, yo quiero que hagamos un ejercicio. Pregúntenle a alguien si a ellos o a alguien cercano a su familia les ha ocurrido algo. A todo mundo nos ha ocurrido algo. Te arrebatan el celular, la bolsa, te roban el auto, te asaltan en la calle, se meten a tu casa. O sea, la verdad es que estamos en manos de la delincuencia y necesitamos acciones contundentes y una mano firme que ponga orden. Y mira. Y yo creo que todos por lo menos conocemos a alguien desaparecido, ¿no? O sea, de tu familia. Yo tengo un sobrino político desaparecido. No sabemos nada, absolutamente nada. Ni una rastro de nada. Y bueno, mira, y aparte de esas iniciativas que he presentado en el tema de seguridad, te quiero decir algo. ¿Tú conoces Pueblo Quieto? Que es la ciudad que está perdida, la que está montada por tren. Inglaterra, por el tren, que se ha convertido en tierra de nadie, donde no entra la policía, en donde no te metes. Encontraron una persona dentro de la alcantarilla. Así es, y un esqueleto de alguien que encerraron ahí. Sí, terrible. O sea, terrible. A ver, yo presenté una iniciativa con la finalidad de buscar cómo a largo plazo resuelvas el tema de Pueblo Quieto. A ver, que hagas un censo, cuántos son, quiénes son, de dónde vienen, qué hacen. Hay gente que tiene ya muchos años viviendo ahí, trabajan, estudian, etcétera. Los que no, puedes reinsertarlos socialmente, que puedas en un momento dado buscar la manera de resolver el tema social, porque no solamente es el tema de ellos, no es un problema de ellos. El problema es que comienzan a generar conflictos en su entorno. Sí, la gente que vive ahí está cansada ya de robos, está cansada de la inseguridad. Pero dicen, ¿qué hago? Es mi casa, no me puedo ir de esta zona, no porque no tengo la posibilidad. O porque no quiero. Es mi zona, yo vengo a vivir aquí. Exactamente. O sea, al gobierno le corresponde resolver esto. Y no es un tema de ahorita, ¿eh? Yo no quiero decir que son estos gobiernos, no. Pero es un tema que se ha arrastrado. Pero además, en los últimos 3 años se ha agudizado. A partir de la pandemia, que se dejaron de hacer muchas cosas, se han agudizado los casos. Otro fracaso de estos gobiernos es el tema de la política social. O sea, a ver, se reparte dinero a diestra y siniestra, pero ¿qué resuelves? Necesitas orientar esos programas para que la gente realmente resuelva su situación. O sea, tú ves muchos indigentes reconocidos en Guadalajara nada más, hace alrededor de 4,000 o 4,500 indigentes que andan deambulando por la calle. Ves en cruceros, en donde quiera. Ve en el centro, en la zona de Chapultepec. O sea, la verdad es que la situación es una situación crítica y necesitamos también resolver. ¿Qué otras iniciativas he presentado? Mira, hay una serie de cosas, por ejemplo, el tema del transporte escolar.
Guadalajara se ha convertido en un problema, bueno, la zona metropolitana, en un problema muy serio con el tema de los vehículos, del exceso de Sí, ya no se vehículos puede en la andar calle. en la calle a ninguna hora. A ninguna Porque hora. antes era en horas pico, sabías que había tráfico. Ahora ya es imposible transitar a cualquier hora. Así es. Y las entradas a los colegios y las salidas es un conflicto tremendo. Y no solamente para tú que manejas y llevas a tu hijo y vas y vienes, no. Para quien vive en el entorno de las escuelas. Entonces, yo presenté una iniciativa para que se impulsara los programas de transporte escolar. Pero que además, a ver, con el dinero que se obtiene de la verificación, que se va al Fondo Verde, que se supone que es para aliviar los problemas ambientales, de ahí puedas tú destinar una bolsa concursable de 40, 50 millones de pesos y la ofrezcas a las escuelas públicas y privadas para que incentives que vayan armando cooperativas donde tengan transporte escolar. Oye, si metes un camión a un colegio donde vayan 40 niños, ya sacaste 30 vehículos o 40 vehículos de la circulación para el entorno de la escuela. Si buscas cómo resolver el tema de la movilidad a través de programas, de capacitaciones, etcétera, pero fundamentalmente esto, destinar ese fondo verde. A ver, si el gobierno del estado le otorga apoyos a los jóvenes que estudian con las tarjetas para que suban y bajen el transporte público, también incentiva los colegios. A ver, todos pagamos impuestos. Sí. Otórgales recursos para que compren 2, 3, 4 vehículos y ayuden a aliviar el problema del transporte escolar. Porque además hay otra cosa, hay gente que se sacrifica por tener a sus hijos en colegio para que tengan mejor educación. Pero si tú, por ejemplo, haces ese sacrificio, pero luego te dicen, oye, te va a costar 2,500 pesos más mensuales para que tu hijo vaya en transporte escolar, dices, no puedo, no voy a poder. Entonces, por eso es la idea de buscar cómo incentivar ese apoyo a los estudiantes de escuelas particulares para que vayamos ayudando a aliviar el problema de la contaminación, el problema del congestionamiento vial y poder ir resolviendo esos temas que a la ciudad le preocupan. ¿Y en qué van estas iniciativas, diputada? Mira, esta iniciativa del Fondo Verde pues tiene que ver, y con el transporte escolar tiene que ver con reformas a decretos para poder modificar el objetivo del Fondo Verde, es decir, que algo del dinero del Fondo Verde se vaya precisamente en ese apoyo. Como somos oposición, es a veces muy complicado que las cosas se resuelvan o se resuelvan pues para bien. Pero bueno, estamos ahí trabajando en el tema, insistiendo, porque creo que tenemos que abonarle todos. A ver, yo vuelvo al tema de lo que te decía de las jóvenes que dispararon contra el policía. ¿En dónde crees que está el problema? No solamente es un tema del gobierno. Tenemos que, desde la sociedad, trabajar el tema de los valores, el tema del cuidado con la familia. Tú como madre de familia tienes que saber dónde están tus hijos, qué hacen, con quién se juntan, qué andan haciendo. O sea, el gran tema es que nos hemos vuelto indiferentes y no todo lo resuelve el gobierno. Entonces, son una serie de cosas que tenemos que ir buscando cómo trabajarlas y cómo en conjunto resolverlas para poder entonces estar en condiciones de tener una mejor sociedad, porque el problema es que vemos que las cosas se ponen peor cada vez. Tú dijeras, bueno, vamos mejorando, ya tocamos fondo, las cosas se van a resolver. No se van a resolver. Sí, no, al contrario, las cifras siguen creciendo, las estadísticas de homicidios, de desaparecidos, todo lo que ya hemos comentado, y las cosas parecen que no se van a resolver pronto. Yo le preguntaría, ya entrando también un poquito en el tema político, ¿estábamos mejor con el PRI? La verdad sí. La verdad sí, mira, déjame te comento. A ver, este país, tienen que reconocerlo, que durante muchísimos años de gobiernos priistas, durante más de 70 años de gobiernos priistas, se fue construyendo con instituciones, el INE, el Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE, las universidades, las escuelas públicas, el libro de texto gratuito, los mercados, las calles, etcétera. Se fue construyendo este país con instituciones incluso democráticas que permitieron la participación de la oposición. Y ahora vemos con mucha preocupación esta pérdida de la paz social. A ver, a mí me da miedo salir a la calle. A mí me da miedo que mis hijos salgan a carretera. O sea,
mis hijos ya son grandes, tengo ya 2 nietos, y la verdad es que la situación es muy crítica. Y este país sí estábamos mejor con el PRI. Con el PRI se construyeron muchas cosas y se dio la posibilidad de la apertura democrática. Necesitamos regresar ahora en esta mega alianza del PRI, PAN y PRD. Necesitamos regresar. Mira, Janet, en este 2024 habrá solamente 2 opciones para votar. La opción del gobierno que quiere continuar destruyendo al país, que quiere continuar socavando las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el INE, como el INAI, como todos esos órganos autónomos que son el contrapeso del gobierno, y destruyendo todo lo que se ha construido. Y la otra opción es, con Xóchitl Gálvez, con el Frente Amplio por México, buscar cómo retomar el país, con toda la experiencia y el equipo en un gobierno de coalición, cómo retomamos el rumbo del país y cómo regresamos la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Ve Chiapas, ve Guerrero, ve Michoacán, ve Zacatecas, ve Colima. Muchos estados de la República son un polvorín y hay ingobernabilidad. Janet, el problema es que en el 2024 va a ser muy difícil que la gente salga a votar, y quizás haya municipios en Jalisco y en varios estados de la República donde no podamos ni siquiera ejercer el voto. ¿Por qué? Por la violencia del crimen organizado. Sí, así está terrible. Las elecciones pasadas hubo muchos actos de violencia y la verdad es que es muy, muy lamentable porque pues uno no puede ejercer su participación, la democracia se ve mermada también por toda esta violencia y ojalá que nos equivoquemos, ojalá que no suceda nada este 2024 cuando sean las elecciones, pero todo parece indicar cómo van las cosas que sí va a estar difícil. ¿Cómo ve el panorama para Xóchitl? ¿Le ve posibilidades de que pueda hacer algo diferente en el país y que además pueda obtener buenos resultados? Por supuesto, mira, Xóchitl es una mujer emprendedora, una mujer que viene, como muchos mexicanos, venimos de abajo, de clases sociales necesitadas, de familias que hicieron mucho sacrificio para que estudiaras y te prepararas. Y Xóchitl es una mujer luchona y una mujer que además tiene muchos años haciendo labor social con grupos indígenas. Una mujer que ha pasado en varios espacios de responsabilidad pública y una mujer que no tiene otra idea más que buscar cómo recuperar a México. Yo tengo la certeza de que Xóchitl será la opción que la gente esté buscando. Mira, hay esperanza. Hay esperanza. Hace 6 años la esperanza era López Obrador. Hoy la esperanza es Xóchitl Gálvez. Hoy la esperanza es el Frente Amplio. Hoy la esperanza debe ser que recuperemos la tranquilidad. Hoy la esperanza debe ser que recuperemos, Janet, las escuelas de tiempo completo, las guarderías para las madres que trabajamos. Mis hijos se criaron en guardería. Que recuperemos los dineros que se destinaban a atender la violencia en contra de las mujeres. Cerraron los albergues para mujeres violentadas. Se dejaron de distribuir recursos para apoyar a las mujeres violentadas. En fin, hay muchos recursos del Fonden, que también vemos una tragedia como es una tragedia lo de Acapulco y sin un fondo destinado para desastres naturales. Así es, y sin una estrategia, Janet, de prevención. No hubo prevención, no le avisaron a la gente. Ve cómo está caótico en Acapulco, cómo todavía no logra el gobierno hacer una planeación para atender a la gente. O sea, ¿creen que con una despensa le vas a resolver? O sea, además, ya levantaron la emergencia y la emergencia sigue en Acapulco. Acapulco, en concreto Acapulco, es una ciudad que vive netamente del turismo. Del turismo, sí. No va a haber turismo en este diciembre. ¿De qué va a vivir la gente? Hay que reconstruir casas, hoteles, infraestructura. Mira, son muchas cosas, pero volviendo al tema de la seguridad de las elecciones, quiero decirte que yo presenté últimamente también una iniciativa que se aprobó para que se establezca la mesa de seguridad para la elección del 24. Tiene que sentarse la autoridad electoral, las autoridades civiles y militares, las autoridades de los partidos políticos para establecer reglas y para poder saber cómo se va a atender el tema de la seguridad en el proceso electoral. Porque podemos tener
problemas de que nos asesinen candidatos, como ya ha ocurrido, que nos asesinen a funcionarios electorales que anden haciendo encuestas, que anden capacitando. El robo también. El robo de urnas el día del proceso electoral. Pero lo más importante es que la gente se sienta tranquila, segura, y la gente acuda a votar. Porque lo peor que nos puede pasar es que la gente tenga miedo y diga, yo no voy a votar. Y entonces tendremos autoridades ilegítimas, pero sobre todo con el riesgo de que haya lugares en donde no se pueda llevar a elecciones. Tú acuérdate de Gilotán de los Dolores. Tenemos un municipio que no se pudo llevar a cabo elección hace 3 años. Y ahí está. Y no hay más que una autoridad designada por el Congreso, pero no una autoridad electa por la ciudadanía. Entonces, sí tenemos que pensar cómo resolver este tema. Sí tenemos que urgir para que el gobierno en todos los niveles, el federal, el del estado y los municipios, puedan asumir su responsabilidad o tengan que hacerlo, porque las desapariciones están, pero imparables. Fosas. Oye, fosas no solamente en la primavera. Oye, ¿cómo es posible que en la Perla, aquí en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, haya casas en donde hay fosas clandestinas? O sea, Jalisco es un tiradero, exactamente. Jalisco si no son baches, son fosas. O sea, no podemos continuar en este camino y necesita México retomar el rumbo, necesita Jalisco retomar el rumbo con quien nos vaya a representar de la alianza, hombre o bueno, va a ser mujer la candidata. Tenemos que buscar cómo resolver este tema, porque no podemos seguir viviendo con miedo. Sí. Ahí sobre el panorama en Jalisco, todavía no se define quién va a ser el que esté representando, va a ser mujer. Va a ser mujer. La que esté representando ahí, en este caso, la alianza. ¿Cuándo se va a definir ya esto? Este sábado se registran quienes aspiren y ya a más tardar el lunes, martes, tendremos la definición si cumplieron los requisitos y ya si quiénes son las precandidatas para que inicien la precampaña, igual como lo está haciendo Morena, como lo está haciendo Movimiento Ciudadano, ya para darle arranque. Entonces, yo estoy segura que va a haber perfiles muy interesantes, muy completos y sobre todo, ¿sabes qué? Manos limpias. Necesitamos políticos que se paren en un escenario y no haya quien les reproche que desviaron recursos, que hicieron mal uso cuando fueron funcionarios públicos, que cometieron actos de violencia contra alguien, porque debes de saber que ahora tenemos que presentar nuestra declaración 3 de 3. Y entre esas 3 de 3 es que yo no haya ejercido violencia en contra de nadie. Y fundamentalmente los hombres en contra de las mujeres. Pero aquí tenemos la posibilidad y tenemos que además, Janet, que dignificar la política. La política tiene que hacerse con profesionalismo, con responsabilidad y sobre todo buscar cómo sea una política transparente. Y mira, corrupción también significa que tú llegues a un puesto y hayas prometido que vas a resolver todo y cuando llegues no hagas nada y no sepas qué hacer. Eso es corrupción. Entonces sí necesitamos gente preparada, gente con mucho carácter, que nos represente y que retome las riendas del gobierno para que esto vuelva a su sitio. ¿Y dónde veremos a Verónica Flores en 2024? Bueno, quiero decirte que tengo interés de competir por la presidencia municipal de Guadalajara. He sido 3 veces regidora, ahora diputada local, soy presidenta del PRI Guadalajara y también estuve en la dirigencia estatal del partido. Conozco perfectamente mi ciudad y me gustaría mucho dirigir los destinos y el rumbo de Guadalajara en los próximos 3 años. Entonces, por ahí me verás buscando un espacio con toda la responsabilidad que esto conlleva, porque además, como vamos en alianza, tenemos que buscar cuál sea el mejor perfil que nos pueda representar. Pero levanto la mano y les digo que estaré buscando la posibilidad de representar y de dirigir Guadalajara. ¿Y por qué le gustaría gobernar? ¿Qué es lo que la motiva a querer gobernar Guadalajara? Quiero que Guadalajara vuelva a ser la ciudad de las rosas, la ciudad limpia, la ciudad amable, la ciudad en la que podías caminar. Hoy vemos una ciudad llena de basura, sucia. Oye, en pleno centro de Guadalajara, que por cierto ha quedado muy bonito, que quiero decirte que este centro de Guadalajara, como lo ves ahora y en su conclusión hasta la estación del ferrocarril, es el proyecto que se hizo cuando Jorge Aristóteles y el PRI en el gobierno concibió la línea 3 del tren ligero. Se pensó
como ibas a sacar la circulación de los camiones, iba a ser una zona tranquilizada desde Jesús García o desde la Normal hasta la zona del ferrocarril, se pensaba en qué se tenía que hacer. Una zona caminable, una zona de vehículos, pero tranquilizado, con la finalidad de recuperar espacios públicos. Y hoy lo vemos con mucha tristeza, que hay mucha suciedad, hay mucha indigencia, y no podemos ser indiferentes. Yo quiero una Guadalajara donde puedas caminar tranquilo, donde recuperes la seguridad y donde la gente vea oportunidades, y que sea una ciudad que además sea muy atractiva para que tenga mucho turismo. Una ciudad que te invite a quedarte 3, 4 días aquí, que puedas salir a Tequila, a Chapala, a Matitán, a Lagos de Moreno, etcétera, pero que te llame a quedarte. Buscar cómo impulsar más espectáculos, más espacios de recreación para que el visitante se quede varios días en Guadalajara. No, y que la misma gente también quiera vivir en Guadalajara y en otros municipios. Y que no te quieras ir. Uh-huh. Tú me comentabas ahorita, decir, híjole, ¿me quedo o me voy? O sea, ¿cómo le hacemos? Ojalá que tuviéramos la posibilidad de cambiar de residencia a cada rato. Pero ¿a dónde te vas? Y además, ¿vas a dejar tu casa? ¿Vas a dejar tu origen? Tu ¿Vas a dejar tu familia. familia, tus amigos? O sea, no te puedes ir. Y sería irresponsable irnos. Por eso quiero dirigir Guadalajara. Quiero una ciudad que invite a quedarse, que invite a vivir en ella, y sobre todo una ciudad muy solidaria. Que regresemos a esos tapatíos que sabías quién vivía a tu lado, enfrente, que te preocupes. Una ciudad solidaria, porque hemos perdido muchas cosas. Nos hemos encerrado, ponemos rejas por la delincuencia, por muchas cosas, pero nos hemos vuelto indiferentes ante la miseria y ante la desigualdad de muchas personas. Finalmente, diputada, porque el tiempo, está muy buena la conversación, pero el tiempo nos está ganando. ¿Cómo ve a los que ya han levantado la mano ahí para también Guadalajara de otros partidos políticos? Mira, muy respetable. Yo creo que la contienda tiene que ser una contienda de respeto, tiene que ser una contienda de cordialidad y no debe ser una contienda de descalificación. Creo que lo que tienen que ver los ciudadanos es qué les representa a Verónica Flores, qué les representa a la candidata del partido Naranja, qué les representa a la candidata del partido Morena y sus aliados, o sea, cuáles son los proyectos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que vean tu historia de vida, cómo has vivido. Yo he sido 3 veces regidora en Guadalajara y sabes que no tengo una sola queja. Nadie se ha quejado de mí y nadie me puede tachar de que yo me haya robado un dinero. Conoce bien el municipio. Conozco perfectamente. Y lo que poseo, lo poseo de acuerdo a lo que mi trabajo me ha dado, de acuerdo a lo que familiarmente mi marido y yo hemos construido, y no tengo nada que me puedan tachar ni me puedan reprochar. Soy una mujer transparente, soy una mujer que habla con la verdad y soy una mujer que busca cómo ayudar a la gente. Quizás no a todo el mundo le caigo bien, pero creo que tengo la suficiente limpieza en mi persona para buscar ser quien pueda dirigir a Guadalajara en los próximos 3 años. Además de trayectoria y capacidad. Así es. Y además detrás de mí un equipo, detrás de mí la posibilidad de hacer un gobierno de coalición con los otros partidos políticos en donde podamos hacer un buen gobierno en Guadalajara y darle resultados a la gente. Diputada, finalmente, ¿dónde la conseguimos? ¿Dónde la encontramos en las redes sociales? ¿Dónde encontramos más del trabajo que está realizando? ¿Cómo no? Mira, bueno, en el Facebook, en Instagram, en todo, soy Vero Flores. Estoy Vero Flores PRI, GDL, en las redes del Congreso del Estado, ahí estoy, en las redes del partido, del PRI Guadalajara, también ahí me encuentran. Entonces, no es difícil, Vero Flores. Eso es todo, así muy sencillo. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si desea agregar algo más. Agradecerle a la audiencia que nos escuche y que tengas la paciencia para contrastar y para conocer y sobre todo para valorar qué es lo mejor para la ciudad, para el estado y para el país. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputada Verónica Flores. Bueno, ya escuchamos ahí el trabajo que ha realizado desde la parte legislativa, su trayectoria también y, por supuesto, sus aspiraciones políticas. Con esto llegamos a la parte final. Gracias a todos por el favor de su atención. Yo soy Janet Vázquez. Ayúdenos a compartir esta entrevista. Denos un like también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube también, ahí para que puedan compartir estas entrevistas interesantes que tenemos. Nos vemos en la próxima edición de Búnker Informativo.